Bien, seguimos adelante con la otra cara. Me voy a cuidar en los términos porque ya estuvimos hablando en la previa. Vamos a hablar de riesgo. Ahora vamos a... En realidad, voy a ser sincero, convocamos la entrevista, convocamos a Fabián Vincent, que es diplomado en gestión de riesgo, para hablar en principio de una cuestión que está en los medios de comunicación. En realidad se empezó a hacer mucho más presente en los medios a partir de las caídas de las rocas en la zona de Villa Paúr, y lo convocamos para hablar de riesgo geológico. Después, a partir de las charlas previas de preproducción del programa, comenzaron a surgir algunas cuestiones que tienen que ver con los términos que seguramente iremos aclarando durante el transcurso de la entrevista. Fabián Vincent es diplomado en gestión de riesgo y Roberto Barros es estudiante de la licenciatura en protección civil y emergencias. Vamos a ver, antes que nada, les agradezco a los dos que hayan venido y aceptado la invitación. A ver, ¿existe el riesgo geológico? Como para comenzar, digo esto porque yo me sorprendo a veces, uno se va sorprendiendo, uno desde el desconocimiento, por ahí utiliza términos que ya están instalados, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación, y hasta a veces se puede llevar sorpresa. ¿Existe, Fabián, el riesgo geológico? Bueno, en realidad el riesgo geológico dentro de lo que es la gestión de riesgo, y a no ser para aquel que es geólogo, no existe. Si tenemos que hablar de riesgo, tenemos que hablar de dos partes fundamentales, que si no se fusionan entre sí no existe el riesgo, que vendría a ser la vulnerabilidad y la amenaza. Digamos entonces, en este caso, al geológico lo ponemos dentro de una amenaza geológica, no es lo que produce el riesgo. El riesgo lo fusionan cuando interactúan la amenaza con las personas, que son las vulnerables, que están en un lugar indebido, entonces ahí es donde se mide el riesgo, en realidad. Entonces la palabra, en realidad, riesgo geológico no existe dentro de la terminología nuestra y para la sociedad. Hoy se apunta más a trabajar en la prevención que en lo posterior a los accidentes, ¿no? O a los incidentes. Sí, en realidad lo que apunta a la gestión de riesgo en un 70% es a trabajar pre-incidente y no post-incidente. Igualmente se trabaja sobre la respuesta, es un tema bastante interesante e importante dentro de la carrera de la licenciatura, pero sobre todo se trata de prevenir y trabajar pre-incidente y no post-incidente. Las estadísticas dicen que trabajar pre-incidente, aproximadamente el costo, si sacamos el costo vida, que ese es irrecuperable, ¿verdad? Si sacamos el costo vida, es de 8-1 el costo de trabajar pre-incidente y post-incidente, es decir, esperar que suceda algo para poder responder de la manera, y no siempre es adecuada la manera, porque como tenemos el evento encima, no siempre se puede responder de la mejor manera. Roberto, en esto es fundamental la prevención, pero también la preparación, ¿no? Digo, para poder afrontar estas cuestiones. Exactamente. Muchas veces se confunde prevención con lo que es preparación, y son dos conceptos, digamos, que van juntos, pero que son totalmente diferentes. Dentro de lo que es prevención tenemos acciones, tenemos políticas, ¿sí? Hay que digamos, como vos bien mencionabas, esto es nuevo, el tema de la gestión de riesgo. Y con respecto a la preparación, uno puede ir un poquito más, hilar un poquito más finito en el tema. Y lo fundamental, por ahí la acción o la política fundamental en la preparación es obviamente la capacitación. Si nosotros no estamos capacitados, cada uno en su área o en el ambiente en que se desenvuelve, difícilmente pueda realizar una buena gestión ante un riesgo, o mejor dicho, digamos, desde la fase preventiva. Si no está preparado para la parte de respuesta, mucho mayor va a ser después el impacto ante un evento adverso. Otra cuestión también que hay que tener en cuenta y que se está dando ahora con este tema de la gestión integral de riesgo, es que riesgo existe en todo lugar y en todo momento, en diferentes índices o diferentes porcentajes o niveles de riesgo. Podemos partir desde un riesgo mínimo en un domicilio hasta en una fábrica, en una central nuclear o ante una amenaza natural. Por eso también hay que diferenciar lo que es amenaza. Hoy se habla mucho de lo que es riesgo, sin saber que para que se conjugue el riesgo, ¿sí?, hay que sumar dos cosas, bien como decía Fabián: la amenaza, que es un factor externo al individuo, y la vulnerabilidad, que ya es un factor interno del individuo. Es decir, que el riesgo existe, pero no en la forma en que utilizamos el término nosotros en la actualidad, ¿no? Digo, para que exista riesgo tiene que haber amenaza por un lado y por otra parte vulnerabilidad, en este caso
de las personas que están en ese ambiente. Cuando menor vulnerabilidad tenga la persona individual, colectiva, barrial, eso se llama ya escenario, después podemos charlar, cuanto menos vulnerable, menor va a ser el riesgo. Entonces lo que se trata, como no se puede anular la amenaza muchas veces, según qué tipo de amenaza, es imposible anularla. Es decir, no podemos apagar un volcán, pero sí podemos preparar la sociedad, hacerla menos vulnerable para que esté preparada para hacerle frente a eso. Y sobre todo, esta gestión divide en dos, correctiva y prospectiva. La correctiva es trabajar sobre los riesgos ya existentes, y la prospectiva es no generar nuevos riesgos en pos del desarrollo. No sé si me entienden, si soy explícito en esto. Como por ejemplo, no habitar suelos inestables, zonas volcánicas, cauces de arroyos, etcétera, etcétera. Sobre cada amenaza está esta gestión correctiva y prospectiva. La correctiva, obviamente, tuvimos 2000 años haciendo cosas que no correspondía en la humanidad, va a llevar mucho tiempo, pero ya al no agregar mayor vulnerabilidad, a parar eso que ha venido durante tantos años, por lo menos ir de a poco tratar de solucionar esos problemas. Hoy en día se dice, pero fehacientemente, y esto tómenlo en cuenta, los desastres no son naturales. La naturaleza poco tiene que ver con los desastres son creados. Por eso que lo bueno es ir al fondo de la cuestión, conocer los desastres, cómo se conforma un desastre, cómo se fabrica un escenario de riesgo. El escenario es más global, el escenario puede ser un sector, un barrio, una localidad, una provincia, un país. Eso es un escenario. Después está la parte de donde sucedió el evento adverso. Por eso son los eventos adversos, escenarios de riesgo, se construyen los escenarios de riesgo. Bien, vos nombraste el tema de las piedras en Villa Paúl. Ese escenario de riesgo fue construido con los años. Yo una vez saqué en un periódico local, al tiempo de que había sucedido esto, 5 factores que fluyeron para que sucediera eso. Entonces, cuando se interactúan estos 4 o 5 factores, se forma un escenario de riesgo. Y si no es hoy, mañana o pasado, iba a suceder. Sucede. Y lo que ya sucedió, está escrito que vuelve a suceder. Siempre vuelve a suceder. ¿Y San Martín de los Andes cómo está respecto a este tema? La verdad, yo en este momento no sé cómo está San Martín de los Andes. Sobre algunos estudios, algunos trabajos que hemos hecho para presentar en la facultad, hemos tratado temas puntuales, como bien vos decís, el tema de los deslaves o derrumbes en X sectores, de 2 o 3 barrios que por todos conocidos, el sector de las piedras y alguna otra amenaza que tenemos en la localidad, que se sabe. Después, lo que pasa es que es muy abarcativo. Cuando nosotros por ahí hacemos trabajos específicos sobre un tema, hay que identificar las amenazas. Las amenazas se identifican, lleva todo un proceso, hay fórmulas para identificarlas. No es lo mismo cuando hablamos de vulnerabilidad para X amenaza o X evento natural, pues posiblemente uno dice Chacra 30 es un sector muy vulnerable. No para todo. No para todos. Por ejemplo, te digo un trabajo que presentamos en la facultad, si hablamos de terremotos es menos vulnerable Chacra 30 que el centro cívico. Posiblemente las vulnerabilidades son infinitas. Hoy está muy de moda y se trabaja dentro de las vulnerabilidades, como decía Roberto hace un ratito, sobre la resiliencia. Yo iba a preguntar eso, ¿no? ¿De qué se trata esto? Porque dentro de los apuntes Roberto, que teníamos previos, suena la palabra resiliencia, y uno por ahí desconoce este tipo de términos. Ustedes sí, el término resiliencia, digamos, es nuevo, si bien está dentro de lo que es la gestión integral de riesgos, pero es nuevo para el común de la gente. El término resiliencia se refiere más que nada a la capacidad tanto de recuperación como de adaptación de un individuo ante la ocurrencia de un evento adverso, ya sea natural o antrópico. ¿Sí? Un evento antrópico es cuando interviene el hombre en alguna cuestión de la naturaleza, ¿sí? Ya sea a través de, no sé, mala infraestructura en un dique, por ejemplo, eso sería un evento de origen antrópico. Porque en todo caso la culpa radicaría en el hombre que generó, que estuvo a cargo de la exactamente, que intervino con un camión de combustible. Es completamente antrópico, la naturaleza no tiene absolutamente nada que ver. Exactamente. Y lo que se busca trabajar más que nada es sobre la recuperación, ¿sí? de aquel que fue afectado ante un evento adverso, más que sobre la adaptación. Es muy difícil, que se ve inclusive, pero es muy difícil que uno se acostumbre a un evento. Si se habla mucho de se acostumbra que siempre se inunde todos los años. Pero eso uno lo puede ver externamente. Internamente uno no se acostumbra a una desgracia o a un desastre o a una emergencia. Por eso se trata de
trabajar sobre la recuperación, que sepa que puede recuperarse, si bien la recuperación jamás va a ser al estado normal o anterior al evento, ¿sí? Siempre va a quedar, digamos, una herida abierta ante la ocurrencia de un evento. Sí, hay otro también que los desastres o las emergencias, que ahora podemos hacer la definición de por qué desastre y por qué emergencias, que es muy clarito y sintético, no impactan a todos por igual. No impacta lo mismo, vamos a poner una emergencia, un incendio en una casa de una persona que tiene todos sus bienes adentro y que es con lo único que cuenta, a aquella persona que tiene acceso al crédito, tiene otra posición en la sociedad, otra posición económica, otro tipo de trabajo. Y hasta capaz que tiene todo asegurado. Exactamente, y tiene todo asegurado. Encima es digno de crédito por su posición, y seguramente aquella otra persona que tiene todo en su casa, podemos decir cualquier persona que trabaje con sus manos, que tenga un oficio, seguramente si está empezando o demás tiene las herramientas en su casa, y lo otro, y no es ni siquiera digno de crédito. Es decir que estos impactos, desde una emergencia como un incendio a un desastre de cualquier origen que sea, no impactan en la sociedad a todos por igual. Ya interactúan lo que venimos hablando, vulnerabilidad, claro, el índice de vulnerabilidad y el índice de resiliencia. Que el tema del riesgo también tiene mucho que ver con lo que es la parte económica de la persona, ¿sí? La pobreza desgraciadamente aumenta el riesgo, porque son mucho más vulnerables aquellos con menos recursos, claro, y quizás tienen una menor capacidad de resiliencia, menor capacidad de recuperarse. Pueden llegar, como decía recién, a tratar de adaptarse a esa situación, pero no recuperarse como puede recuperarse otra persona con otro tipo de ingreso o mayor, digamos, que esté mejor posicionado económicamente. ¿Y desastre y emergencia qué diferencia tienen? El desastre de emergencia es un concepto que lo maneja muchísima gente, mucha gente que está en el tema, sobre todo los de respuesta y demás. Una emergencia es cuando la localidad, o lo que sea, en este caso tiene capacidad de respuesta, con los medios que posee, puede dar la respuesta al evento. Por caso, el volcán Copahue, lo que ocurrió en Cabiahue. Fue un desastre. ¿Por qué? Porque ya entró provincia, entraron otros municipios. No tenía la capacidad del municipio de Cabiahue para la emergencia, como yo te dije, un incendio donde con los recursos humanos y recursos materiales y la capacidad de respuesta que tiene la localidad son suficientes. Por eso, ¿a qué venía esto? Que era muy bueno aclararlo y comentarlo, porque se ha hablado, yo he escuchado hablar de hacer mapas de riesgo, y el mapa de riesgo es lo último que se hace. Es imposible hacer un mapa de riesgo por todo esto que estamos hablando, José Luis, si no tenés el mapa de recursos y el mapa de amenazas. Porque si no sabes con qué recursos contás para hacerle frente, no sabes a qué amenaza te vas a enfrentar y qué intensidad y en qué época y demás, no podés tener el mapa de riesgo. Y siempre esto, como te comentaba fuera de cámara, que de corazón nosotros te lo vamos a dejar para ustedes, para la producción, hay algo que es la comunicación en las emergencias y los desastres, que es importantísima, que es una debilidad, pero que hemos tenido en Argentina, en muchísimos lados nos ha pasado. Entonces hoy se le está haciendo mucho hincapié en ese tema, en el tema de comunicación de las emergencias y los desastres. Bien, Fabián Vincent, Roberto Barros, diplomado en gestión de riesgo, leo los nombres y Roberto, estudiante en la licenciatura en protección civil y emergencias. Hablamos de distintas cuestiones, el riesgo geológico, que en realidad no es el riesgo, no es el término que utilizamos habitualmente, bueno, lo aprendieron recién, estuvieron con nosotros en este programa. Bien, hemos llegado al final de este programa. Como habitualmente ocurre en los últimos programas, no tengo mucho tiempo para decir cosas, así que Guillermo tiene a cargo el cierre de este nuevo programa. No, simplemente que invitaste al doctor Nazareno Eulogio, el nuevo juez de falta. Bueno, esperemos que la semana que viene nos dé la nota. Simplemente eso. Bien, sí, tuvimos intención de hablar con él la semana pasada, nos pidió por ahora no hacer declaraciones mediáticas o no hablar con la prensa, pero seguramente en los próximos días tendremos la posibilidad de hablar con él. Seguramente. Con esto nos despedimos, que tengan una buena semana, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de hacer el programa. Se viene próximamente www.laotracaradigital.com.ar, se están ultimando los detalles, seguramente la próxima semana estaremos presentando el sitio digital. Gracias por haber estado, nos encontramos la próxima semana.